Pues la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología, a través de estas videoconferencias, les agradece que estén con nosotros esta noche con el tema cuidados de enfermería en la ventilación mecánica neonatal. Por su servidora, la licenciada en enfermería, Soledad de León Osaeta. Bienvenidos sean todos ustedes a este foro. Así, entrando en el tema, se entiende como ventilación mecánica todo procedimiento respiratorio que emplea un aparato mecánico para aumentar o satisfacer totalmente los requerimientos del flujo aéreo del paciente, proporcionando un adecuado intercambio gaseoso con la correcta oxigenación de los tejidos y evitando la retención del carbono. Pero hay que tener en cuenta, compañeros, que la ventilación mecánica es una terapéutica agresiva y no exenta de riesgos para el paciente. La función principal de nosotras como el personal de enfermería será el cuidado y seguimiento de los pacientes, de estos neonatos que por diversos motivos se ven obligados a estar conectados a un respirador. Ahorita nosotros sabemos estos motivos porque estamos cerrando el ciclo de conferencias de patologías respiratorias. Y el grado de dependencia de esto pues es elevado al estar comprometida una de sus funciones básicas, la respiración. La evolución del paciente depende en gran medida de la atención de enfermería que reciba, puesto que estamos las 24 horas del día y estamos con una valoración constante. Entonces eso nos da el compromiso de poseer una serie de conocimientos sobre la vía aérea artificial y las diferentes formas de ventilación mecánica, así también como las posibles complicaciones derivadas de su cuidado. La ventilación mecánica pues, es una estrategia terapéutica ampliamente usada como parte del cuidado intensivo y tiene objetivos. Uno de ellos es garantizar un adecuado intercambio gaseoso en tanto se resuelva la patología respiratoria. 2. Proporciona una ventilación adecuada, minimizando el riesgo de daño pulmonar sin modificar el gasto cardíaco con las mínimas molestias al paciente. 3. Asegurar una adecuada ventilación obteniendo un volumen minuto adecuado para satisfacer las necesidades respiratorias de nuestro paciente, de nuestro neonato. Una vez que nos enfrentamos a nuestro neonato, a nuestro prematuro, con una ventilación mecánica por un problema respiratorio, se van a tomar diferentes medidas antes de hacer una valoración. Tenemos medidas generales, medidas específicas. Así pues, dentro de las medidas generales, que son las que se deberá de tener una estricta vigilancia a fin de evitar los posibles problemas y complicaciones durante el tratamiento ventilatorio y cubrir las necesidades físicas y psicológicas del paciente, una parte que descuidamos bastante. Entonces vamos a iniciar con los signos vitales del paciente, que son los que nos van a proporcionar la información respecto a su estado. De manera que se procurará mantenerlos dentro de los límites normales, intentando corregirlos en caso de que estos se vean alterados. ¿Y cómo vamos a estarlos observando? ¿Cómo vamos a estarlos valorando? ¿Verdad? Claro que van a estar monitorizados, pero un monitor no va a sustituir lo que es estar frente a mi paciente, estarlo revisando, estarlo palpando y estar viendo su estado físico, sus cambios constantes. Así pues, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué vamos nosotros a valorar nuestra frecuencia cardíaca?
porque es imprescindible el control y la valoración sometido a ventilación mecánica, porque la monitorización es continua, pero se pueden producir alteraciones con el ritmo cardíaco debido a qué, compañeros, debido a una hipoxemia, una acidosis metabólica o por una estimulación vagal, y esta nos puede producir bradicardia, especialmente cuando va a proceder una intubación o una reintubación, o en el transcurso de las aspiraciones endotraqueales. Por ello, también tenemos que valorar lo que es la tensión arterial, porque existen múltiples factores que durante la ventilación mecánica lo podrían alterar. Puede disminuir con el aumento de la presión intratorácica, aumento de la PEP y con la hipo o la hiperventilación. Y puede aumentar con la agitación y el dolor. La monitorización constante de este dato de la presión arterial, pues nos va a permitir controlar los cambios. Nivel de conciencia. ¿Cuándo evaluamos el nivel de conciencia? Cuando nosotros nos damos a la tarea de evaluar ese nivel de conciencia. La alteración del nivel de conciencia, compañeras, puede ser un primer signo que advierte de una oxigenación y una ventilación inadecuada en un paciente dependiente de ventilación mecánica. Hay que tener en cuenta que algunos niños pues reciben sedantes, relajantes musculares o hipnóticos que van a impedir alguna forma de comunicación o de datos, pues si no verbales, pues sí de que expresan que están alertas o que afectan su estado neurológico. Por lo tanto, pues no se puede valorar adecuadamente ese nivel. Cuando nuestros pacientes, nuestros neonatos, están despiertos, que es frecuente verlos despiertos, entonces sí se valorará la presencia de la ansiedad y sus causas. Pero nosotros, ¿cuándo pensamos en ansiedad? Entonces, algo que tenemos de tarea, ansiedad. Y esto es con el objeto de disminuirla y proporcionar un mayor grado de confort. Se debe establecer con el neonato una máxima comunicación posible. A veces pensamos, creemos o nos enfrascamos en nuestros cuidados, en nuestras intervenciones, y al no tener o no escuchar una respuesta de ese neonato, pues lo damos como nada más a quien le estamos haciendo cuidados, pero también siente, también escucha. Entonces es parte también de nuestras intervenciones hablarle, comunicarle y decir qué estamos haciendo, qué le vamos a hacer, darle esa confianza. Son esponjitas y ellos absorben cualquier emoción que nosotros tenemos. También es importante conocer que el estado de ansiedad de nuestro niño puede ser la causa de una desadaptación al respirador y nosotros estamos buscando, ¿verdad? Están sonando las alarmas y nosotros queremos, o pasan dos cosas, o le apagas la alarma, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sonando? Ya que deje de sonar. O sabes que está muy inquieto, vamos a sedarlo, vamos a hablarle al médico, vamos a ver qué podemos hacer para que este niño se tranquilice. Cuando con unas simples palabras, atención, momentos de, ¿por qué no estarle dando su dosis de afecto? Va a mejorar
el estado de inquietud de nuestro paciente. Estado nutricional. El estado nutricional, nosotros, pues bueno, tiene su nutrición parenteral, ya está con su alimentación de prematuro, de inicio, por sonda orogástrica, por las diferentes vías de administración de alimento. Pero el estado nutricional, sí, hay que saber si tiene esos reflejos, este reflejo, ¿verdad? De aceptación, no digo de succión porque es un niño que está bajo ventilación mecánica y claro que no le vamos a dar succión. Si se va a estar con una alimentación, pues va a ser a través de una sonda orogástrica. Pero sí, esta nutrición pues va a ser adecuada y va a ser fundamental para el funcionamiento del sistema inmunitario. Y cuando se padecen enfermedades graves respiratorias, como en el caso de las que durante estas semanas hemos venido escuchando, ¿verdad? Y más que escuchando, pues nos han estado enriqueciendo con respecto a qué cuidados específicos les vamos a dar a nuestros pacientes. Pues tenemos que ver y estar atentas a ese estado nutricional. Que pues en ese estado aumentan las necesidades nutricionales y esto puede contribuir también a una disminución o depresión de proteínas, a un mayor riesgo de limitación en la respuesta inmunitaria y una sepsis. Pues decimos, ¿por qué? ¿Por qué trae sepsis? O sea, es algo que no enfocamos o no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? De que también es un factor, claro, una sepsis es multifactorial, pero el estado nutricional es otro de los factores que no hacemos mucho caso a ello. Además, también es decisivo el equilibrio y aporte nutricional para una buena conservación de la función pulmonar y eso es lo que nosotros queremos, que haya una buena función pulmonar. Y como les comentaba, ¿verdad? Que en este tipo de pacientes pues vamos a tener dos tipos de nutrición. La nutrición parenteral, ¿verdad? Que la vamos a utilizar de acuerdo a los protocolos de cada unidad hospitalaria. Por ejemplo, nosotros tenemos la distribución por el centro de mezclas de la capital en Chihuahua. De ahí se solicitan las nutriciones parenterales y llegan cada 24 horas. Se tienen que estar solicitando diario para que nos las puedan enviar desde Chihuahua. Si por alguna razón esa nutrición no llega, pues entonces se calculan soluciones, se hace una por parte del neonatólogo y se hacen las preparenterales, pero en sí las recibimos ya elaboradas del centro de mezclas de Chihuahua. Y es importante realizar, si sabemos que está con su alimentación, ya sea por nutrición parenteral, si está en ayuno prolongado, por sonda orogástrica, pues el balance hídrico, que nosotros sabemos que ese balance hídrico en las terapias intensivas, pues es parte ya de nuestro quehacer. Y no es nada más, ¿saben? Pues sabemos que ese balance hídrico nos va a dar una gran serie de datos, desde la diuresis, desde una sobrecarga, desde una deshidratación, etcétera. Por lo tanto, pues tenemos que tomar el aporte de líquidos que se está administrando y también las nebulizaciones y la humidificación que nos da el ventilador mecánico. Aportes que pues pueden contrarrestar las pérdidas insensibles. Entonces, pues ya abarcamos aquí de las medidas generales que dijimos que es la monitorización y que es lo que vamos a monitorizar, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria,
la tensión arterial, el nivel de conciencia y el estado nutricional. Y dentro de las medidas específicas que habíamos dicho, son los cuidados en el paciente bajo ventilación mecánica y el control del ventilador, ¿verdad? Porque son el paciente y el ventilador. No podemos, ahora esa es una dualidad, no podemos nada más atender al neonato o atender al ventilador. No, los dos son uno. Si el paciente está inestable, el ventilador te va a responder. Si el ventilador deja de funcionar o no lo programamos, no se programa, se va la luz que nos ha pasado, también va a repercutir en nuestro paciente. Así pues, nuestros cuidados en el paciente con ventilación mecánica, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo colocamos a nuestro paciente cuando está con ventilación mecánica? ¿Cuál es la posición más adecuada para mi paciente? Pues nos recomiendas que es la posición anti-Trendelenburg, que es con la cabecera incorporada de 30 a 45 grados para evitar que las vísceras abdominales se eleven el diafragma y compriman los segmentos basales del pulmón. También se realizarán los cambios posturales y la fisioterapia respiratoria, que esta va a ser muy cautelosa en cuestión de mi paciente prematuro, que es mínima manipulación, y mi neonato que está con este problema respiratorio, que está bajo ventilación mecánica, pues de preferencia se utilizará una vibroterapia. ¿Cómo hacemos nosotros la técnica de la vibroterapia? Dice, bueno, pues qué aparato. Pues nosotros solicitamos a los papás, ¿verdad?, que compren un cepillo de dientes que utilizan dos baterías, dos pilas, y los encendemos, y por la parte contraria de las cerdas, con que damos al paciente con sus movimientos rotatorios y con la técnica la cual se debe de utilizar, es la vibroterapia. Esto pues va a facilitar para la ventilación de las diferentes zonas del pulmón y vamos a prevenir las atelectasias. Se vigilarán los movimientos respiratorios, elevación del tórax, auscultación de los campos pulmonares, coloración, perfusión periférica y ruidos respiratorios. Se mantendrá la vía aérea permeable mediante una aspiración de secreciones, que esta aspiración de secreciones son desde secreciones orales hasta la aspiración por el tubo endotraqueal. Y así pues vamos a evitar que éstas se acumulen. La aspiración se realizará siempre entre dos personas. Las enfermeras queremos hacerle al todo. Queremos hacer de todólogas. Es que sí puedo. Las autosuficientes. Claro, somos autosuficientes, tenemos el conocimiento, pero recordemos que estamos ante un ser indefenso que está poniendo, él no sabe nada más que dice, me va a atender bien, ¿verdad? Eso es lo que consideramos que eso piensan los niños, esos neonatos. Entonces, pues yo al hacerle el héroe, pues tal vez no me vaya tan bien, si por alguna razón no, o aunque conozca la técnica, domine la técnica, pues sabemos que mi paciente está monitorizado, métodos invasivos. Entonces, tenemos que pedir a la colaboración de mi compañera, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en equipo, dos compañeras. Dice, ¿es un neonato? Pues sí, es un neonato, es un prematuro, pero eso no te desliga de que pueda causarle algún daño. Entonces, siempre es entre dos personas. Recuerden, los conocimientos no nos blindan de hacer alguna negligencia en el procedimiento. Y cuando se realicen este tipo de aspiraciones, este tipo de procedimientos, pues vamos a tener que seguir nuestras normas de aislamiento inverso durante
estas aspiraciones, ¿verdad? Cuántas veces igual también nos creemos nosotros inmune a todo y pues sí, yo estoy inmune, pero mi paciente está percibiendo, va a recibir cualquier bacteria, es un receptor de microorganismos. Entonces, pues, si ya no lo queremos hacer por mi paciente, por mí, pues vamos a hacerlo por nuestro paciente, por el cual nosotros estamos ahí trabajando. Tenemos que estar utilizando nuestros guantes, nuestro cubreboca, si tenemos los lentes protectores o gafas o como ustedes lo conozcan, hay que usarlos. La aspiración no debe durar más de 15 segundos. Cuando nosotros hacemos la aspiración, la sonda se introduce siempre sin aspirar. Si se utiliza la succión, bueno, al utilizar la succión, ¿verdad? Pues esta la tenemos que poner en mínima succión. A veces sí tenemos los milímetros de mercurio, pero luego te enfrentas a situaciones que el, el empotrado, pues que no tiene la suficiente fuerza, entonces pues ahora sí que nosotros tenemos que conocer lo que cuenta nuestro hospital en ese tipo de instalaciones y los flujos con los que nosotros estamos trabajando para atender a nuestro paciente. Las aspiraciones de secreciones, pues igual no está exenta de riesgos, por eso se debe de realizar cuando sea estrictamente necesaria. Otro de los conceptos erróneos que tenemos es aspirar por turno, aspirar cada 3 horas. Y pues lo único que hacemos es lastimar a nuestro neonato. Entonces, ¿cuándo saber que debemos hacerle este procedimiento a nuestro paciente? Bueno, pues definitivamente, ¿verdad? A veces ya vamos corriendo cuando ya las secreciones de paciente están en el tubo o están ya en su boca, ya están a la vista. Pero si nosotros tenemos las precauciones, si hacemos nuestras valoraciones, nuestros cuidados, y tenemos la precaución de estar escuchando constantemente eh, sus campos pulmonares, ¿verdad? Pues los vamos a identificar cómo cómo están esos campos pulmonares, con ruidos ásperos. Además, el paciente pues también va a empezar con un aleteo nasal, con sus tiros intercostales bajos, un aumento en la presión de la vía aérea y descenso del volumen tidal expirado. Y en la disminución de la oxigenación, por lo tanto, ¿verdad? Nosotros vemos, está saturando, pues ya está desaturando, ¿verdad? Y luego si tenemos la oportunidad de tener un capnógrafo, pues también vemos que se está incrementando. Entonces esos son los datos objetivos de los cuales tenemos que hacer nuestro aspirado de secreciones. Y aquí les comento las medidas específicas. Una de las medidas específicas que debemos de tener con nuestro paciente en ventilación mecánica. Cambios posturales, su vibroterapia respiratoria, porque esto le va a facilitar la ventilación y va a prevenir las atelectasias. Vigilar los movimientos respiratorios, elevación del tórax, auscultación de campos pulmonares, su coloración, su perfusión periférica y ruidos respiratorios. Debemos de vigilar que su vía aérea permanezca permeable mediante la aspiración de secreciones que ya lo habíamos comentado. Y vigilar un buen aporte de líquidos, porque la hidratación es una medida profiláctica para prevenir la acumulación de secreciones persistentes y espesas.
Pero ¿qué pasa cuando yo estoy aspirando a mi paciente? Pues como comentaba, van a disminuir los riesgos si estoy con otra compañera, porque ¿qué se nos puede presentar? ¿Con qué nos vamos a enfrentar? ¿Con qué posibles complicaciones vamos a tener que estar preparadas para identificar y reaccionar? Una hipoxia, que se produce por la falta de aporte de oxígeno durante la aspiración. ¿Cómo lo vamos a evitar? ¿Cómo vamos a evitar una hipoxia? Pues es aumentando el FiO2. ¿Cuándo? Antes, durante y después de una aspiración. Si por alguna razón ya no lo pude, porque a veces al estar escuchando a nuestro paciente, le estarlo valorando que requiere una aspiración, nos preparamos y subimos el FiO2, pero en ocasiones, como decía, ya las secreciones están por todos lados, cuando digo por todos lados es en el tubo endotraqueal, en la orofaringe, pues entonces córrele a aspirarle y pues lo único que quieres es la aspiración y te olvidas de aumentar la FiO2, por eso ahí está la colaboración de tu compañera. Así que aumentar la FiO2 y posterior a la aspiración, mantenerlo aumentado. Arritmias. Estas son provocadas por la hipoxia o por una estimulación vagal. Así que vamos a estar siempre con el control estricto de la frecuencia cardíaca para la valoración, estar vigilando los cambios en el ritmo de la frecuencia cardíaca. ¿Y quién? Pues claro, yo voy a estar aspirando, pero mi otra compañera, mi colaboradora, va a estar atenta hacia los monitores. Yo voy a estar valorando a mi paciente, haciéndole el procedimiento, y mi compañera va a estar colaborando conmigo, pero también es la que me va a hacer una parte auxiliar. Que dice, oh, ¿sabes qué, Sol? Está aumentando, está disminuyendo. Bien, vemos si clínicamente me coincide lo que estoy viendo en mi monitor con mi paciente. Pero bueno, mi compañera es la mejor auxiliar que puedo tener para evitar ese tipo de complicaciones. Las atelectasias. La elevada presión negativa durante la aspiración puede causar un colapso alveolar. ¿Cómo lo voy a disminuir o voy a quitar ese riesgo? O como lo comentaban en las pláticas anteriores los médicos, ¿verdad? Las atelectasias, pues a veces se forman por la misma situación de la misma patología que trae el paciente. Pero si nosotros no hacemos nuestros cuidados adecuados, correctos, pues vamos a contribuir a que esa atelectasia aumente o se presente. Así que vamos usando los insumos de acuerdo a la edad de mi paciente, al tamaño de mi paciente, ¿verdad? Eso es muy importante. Sabemos que no contamos en ocasiones con los insumos necesarios, pero lo más cerca posible de ello. Una infección. Una infección, pues existe un alto riesgo en pacientes sometidos a ventilación mecánica, y sabemos que cuando está con ventilación mecánica, pues va a estar con métodos invasivos en general, desde un PIC, ¿verdad? Un catéter venoso central, sonda orogástrica u onfaloclisis. Entonces, ya nos dimos cuenta que tiene varios métodos invasivos. Entonces, tenemos que estar atentos a ese dato. ¿Qué otra cosa nos puede causar o podemos esperar? Bueno, nunca debemos esperar esto, pero sí nos podemos encontrar con una traqueitis traumática. Pacientes
que han estado o que están en estancia prolongada y con ventilación mecánica. Les comparto que ahorita tenemos en la UCIN niños que tienen 90 días con nosotros, que fueron gemelos, que son gemelos, unos 750 gramos, otro 950. Desde que llegaron a la unidad, estuvieron bajo ventilación mecánica. Uno de ellos apenas hace 14 días, que únicamente está con su casco cefálico, con su apoyo de casco cefálico, y el otro 3 días con ventilación mecánica, 3 días ya sin ventilación mecánica, con puntas nasales, con el CPAP, y vuelve nuevamente a intubarse. Todo este tiempo de estancia hospitalaria nos encontrábamos de que por alguna razón los niños se extubaban, entonces durante 24 horas se entubaban o reintubaban hasta 5 veces. Llegó un momento en que, hace 2 semanas, 3 semanas que lo visitó el neumólogo y pues ya dijo, pues seguramente ya va a ser candidato para una traqueostomía. Pero a lo que voy en cuestión de la estancia prolongada con un tubo endotraqueal y que se está reintubando constantemente, es que empezó con una sonda endotraqueal 2.5, fue aumentando de calibre porque ya no era posible mantener, escuchaban fugas y tenía que volverse a reintubar, acumulaba secreciones, entonces un tubo número 3, pasaba nuevamente los días y con lo mismo que les comento de estarse reintubando, 3.5 y se le llegó a colocar una sonda endotraqueal 4. Y ahora estuvo en forma regresiva numérica. Ahora está con un tubo endotraqueal número 3. Entonces, este niño pues ya tiene una traqueitis traumática. Y efectivamente, como dice aquí, que se manifiesta por secreciones hemáticas que conducen a un mayor riesgo de formación de tapón mucoso. Si eran, pues para nosotros, ¿verdad? Estar haciendo esas aspiraciones y encontrarse con esos resultados de sangre fresca, de secreciones sanguinolientas. Entonces no es conveniente aspirar más allá del tubo endotraqueal, excepto que sea absolutamente necesario. Exactamente, aquí nos comenta un compañero, una compañera, Isabel, que la aspiración debe ser un procedimiento solo a necesidad por auscultación o porque las curvas de ventilación lo muestran, alteraciones por secreción, y se debe hacer una succión cerrada para evitar el colapso alveolar, porque el colapso se da en el momento de la desconexión. Efectivamente, yo ahorita precisamente esa es la información que les iba a comentar, ¿verdad? Pero, pues Isabel, eso estamos conscientes. ¿Cuántas compañeras estamos conscientes de eso? No sé. Y ojalá que fuéramos todas. Porque dentro de, aunque dices, tenemos unificación de criterios, con el paso de los días o simplemente del cambio del turno, te dices, creo que no estamos en la misma sintonía. Y no hablo nada más del personal de enfermería.
Miren, aquí continúo con la aspiración de secreciones, que dice que no está exenta de riesgo. Por eso, se deben realizar solo cuando sea estrictamente necesario. Previamente se valorará al neonato buscando los siguientes signos: secreciones visibles en el tubo traqueal, lo que le habíamos comentado, ruidos expiratorios, disnea súbita, sus crepitantes a la auscultación. Otra vez, creo que le puse aquí crepitantes a la auscultación, lo escribí doble, pues para que no se nos olvide. Disminución de la oxigenación cuando el PO2 o la saturación de oxígeno están cambiantes. Así que la aparición de cualquiera de estos signos justifica la aparición de las secreciones y la aspiración de ellas. Control del ventilador es la segunda de la parte que también nosotros tenemos que estar revisando. ¿Se acuerdan que anteriormente, me voy a regresar, donde comentamos que dentro de las medidas específicas eran los cuidados en el paciente bajo ventilación mecánica, que es todo lo que ahorita le estaba platicando, que me enfoqué mucho lo que fue la aspiración de secreciones, que es lo que normal nos enfrentamos con nuestro paciente que tiene problema respiratorio y está bajo ese tratamiento. Entonces ahora vamos a ver lo que es el control del ventilador. Control del ventilador. De aquí, ¿qué tenemos nosotros que revisar? ¿Cuál va a ser mi función como enfermera? ¿Verdad? Revisar, ponerle atención a ese aparato. Los parámetros de alarma, modelo del ventilador y evitar las desconexiones accidentales y las acodaduras. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que estar revisando, tener el control del ventilador. ¿Y qué le vamos a revisar? Pues la vigilancia de los parámetros del ventilador. Con frecuencia se comprobará que los parámetros alcanzados pues coincidan o se ajusten lo más posible a los programados. Pero no nomás eso, también se tiene que registrar cuántas veces llegamos, estamos viendo al paciente, no, pues vamos a bajarle a la PO2, no sabes qué, bajarle a la presión, no sabes que ya le moví. Y todos queremos participar en el ventilador, pero tampoco lo anotamos. Entonces, si lo vas a hacer, informa y anota para tener ahora sí la evaluación y evolución de nuestro paciente o del ventilador, porque estamos hablando del ventilador, cómo lo vamos a ir nosotros registrando, porque tenemos llevamos el registro de nuestro niño, de la respuesta que está teniendo nuestro paciente, pero pues también tenemos un apartado donde ponemos los parámetros que está usando, que se está llevando a cabo con nuestro ventilador. Control y ajustes de alarma. Pues establecerá y se vigilará el panel de alarmas visuales y acústicas, valorando el estado del paciente mediante la auscultación, sus movimientos torácicos, su coloración. Como platicaba anteriormente en las diapositivas anteriores, escuchamos la alarma y nomás le apagamos. Y ya, no nos molesta la alarma, vemos al niño, aparentemente está bien, pero no nos acercamos o no estamos haciendo esta valoración. Entonces, tenemos que ponerle atención a todas las alarmas, ¿sí? O ajustarlas de acuerdo a los parámetros que está llevándose a cabo con nuestro paciente, que está necesitando en ese momento.
Sistema de humidificador y calentador. Pues se utiliza para evitar la desecación y la lesión de la mucosa traqueal, especialmente en pacientes sometidos a ventilaciones de alta frecuencia oscilatorias. Prevención de sobreinfecciones pulmonares. El binomio humedad-calor del humidificador junto con la posible colonización del paciente, ¿verdad?, suponen un excelente caldo de cultivo para esos gérmenes y bacterias que están buscando su lugar donde desarrollarse. Entonces tenemos el ventilador mecánica de alta frecuencia. La ventilación de alta frecuencia oscilatoria, mejor conocido como el bafo, ¿verdad? Pues la función de él es que va a tratar de abrir el pulmón y mantener el reclutamiento alveolar, introduciendo volúmenes de gas muy pequeños con una frecuencia respiratoria muy alta. Entonces, si tenemos a nuestro paciente con una ventilación de alta frecuencia oscilatoria, pues es importante que nuestro paciente esté sedado o relajado. Con respecto a qué se utiliza la sedación o relajación, los compañeros médicos en sus excelentes ponencias lo anotaron, lo pusieron, lo informaron y nos lo dejaron en sus diferentes ponencias que ellos tuvieron. Durante la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, el paciente sufre constantes vibraciones que favorecen las lesiones cutáneas, por lo que es fundamental el uso de colchones antiescaras. Una monitorización continua, control radiológico, la auscultación de nuestro paciente, aspiración de secreciones, humidificación y calentamiento, ¿verdad? Eso siempre debe de estar presente. Entonces, así a grande manera, ¿verdad? De lo que debemos de cuidar de nuestro paciente. Eso es lo básico, y no lo básico, sino lo más importante que como decimos, en nuestra primera necesidad, la respiración y la oxigenación. Entonces, pues es lo que debemos de ponerle atención, no más atención, atención. ¿Y cuál es una de ellas? Pues hay que mantenerla de tal manera que haya esa perfusión, que haya ese intercambio, quitar todo lo que de una o de otra manera nos está obstruyendo que funcione. Ya bastante tiene nuestro neonato con su problema, con su patología. Entonces, vamos nosotros que estamos desde un principio, que somos parte integral de ese paciente, de ese neonato, dándole los cuidados que él requiere. Nosotros como personal de enfermería, como con nuestra especialidad, con nuestra competencia de neonatólogas o de enfermeras pediatras, o porque no te vas haciendo, estás tanto tiempo en una sala de cuidados neonatales que vas adquiriendo las habilidades y las destrezas del manejo. Pero no nos dejemos llevar nada más porque yo ya llevo muchos años o porque así lo dicen. Recordemos que ahorita la enfermera o la enfermería está basada en evidencia, tiene un sustento científico y nuestras acciones que realizamos, pues nada más que si las hacemos como están descritas, como nos dice la evidencia, como nos marca, no la norma, sino como nos marca el paciente y como nos marca y como tal nos marca el procedimiento, y como tal procedimiento, pues vamos a salir afortunadamente satisfechas de lo que hicimos
con nuestro neonato. Bien, ¿qué dijeron? Pues hoy habló sobre la ventilación, sobre la aspiración de secreciones, sobre el cambio de posición, sobre cuál es lo mejor, sobre que del tubo, sobre y que sean dos y que tantas cosas, pero y luego, pues, y luego, ¿dónde está lo que también la enfermería hace? Hacemos muchos procedimientos, hacemos muchas intervenciones durante nuestra jornada, pero nada más las hacemos y no las anotamos, o a veces no tenemos muy bien claro lo que es esa respuesta humana de nuestro paciente, y cuando vamos a plasmarlo en nuestra hoja de enfermería, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? O empieza la confusión, o sea, voy a ponerle mi diagnóstico de enfermería, ya hice toda mi valoración, entonces pues mi diagnóstico, ya hice intervenciones y ahora dice, ¿qué le pongo? ¿Sí? Bueno, si cumples con todas esas características o cumplimos con esas características de nuestra valoración, que sabemos lo que conocemos a mi neonato, al neonato, y conocemos el ventilador, ¿verdad? Y la dualidad que existe entre los dos y nuestro compromiso, entonces, pues debemos de conocerlo y lo debemos de plasmar con ese profesionalismo, ¿verdad? Hacia nuestro diagnóstico de enfermera. Ya hicimos nuestra valoración, que nuestro diagnóstico de enfermería, ¿verdad? Es nuestro plan de cuidados estandarizados de enfermería, pues nos vamos a encontrar muchísimos. Bueno, muchísimos es muchísimos, y yo creo que serían específicos para lo que nuestro paciente está presentando en ese momento. Yo solo les voy a mostrar tres diagnósticos. Y sé que puedo estarme hablando sobre los diagnósticos de enfermería y sobre nuestras intervenciones y sobre nuestro proceso de enfermería, ¿verdad? Pero ya nuestro pensamiento crítico y nuestro juicio clínico de acuerdo a nuestro paciente lo vamos a hacer. Aquí nada más les voy a compartir tres de los posibles diagnósticos de nuestro paciente que está bajo ventilación mecánica. Uno de ellos, pues, es el deterioro del intercambio de gases. Sabemos que corresponde al dominio 3, eliminación e intercambio. Clase 4, que es su función respiratoria, que es lo que nosotros estamos atendiendo. Al patrón funcional 3, que es la eliminación. Nos dice la NANDA que la definición es el exceso o déficit en la oxigenación o eliminación de dióxido de carbono en la membrana alveolo-capilar. Está relacionado con los cambios en la membrana alveolo-capilar, que se manifiesta por la cianosis o aleteo nasal o su taquicardia, que comentamos que en esta ocasión ese es un dato de que vamos a aspirarle secreciones. Nuestras intervenciones son múltiples, desde auscultar los ruidos respiratorios, vigilar el patrón respiratorio, aspirar las secreciones bucofaringias, realizar la vibroterapia, vigilar la medición de los gases de sangre y llevar a cabo las medidas que reducen el temor y la ansiedad, encontrando buenos resultados o los resultados esperados, más que nada, pues que el niño muestre signos de mejoría de la capacidad ventilatoria y el intercambio de gases. Otro de los diagnósticos, limpieza ineficaz de las vías aéreas, que nuestra definición es la incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables, relacionado con la mucosidad excesiva y manifestado por su cianosis y excesiva cantidad de esputo. Las intervenciones, todas hablamos aquí de intervenciones independientes. Auscultar los ruidos respiratorios, vigilar el patrón respiratorio, las aspiraciones y llevar a cabo las medidas que reducen el temor y la ansiedad, vigilar las mediciones de gases arteriales y de la oximetría de pulso.
¿Qué resultado vamos a esperar? Pues el estado ventilatorio pues es adecuado para su oxigenación. Riesgo de infección. Estos niños, estos neonatos, pues están con sus métodos invasivos, pues a todo lo que casi desde la administración para los medicamentos que tiene su catéter umbilical o central, ¿sí? O su PIC. Entonces, pues ya tienen su riesgo de infección. Sabemos que 2 o más métodos invasivos, no es el riesgo de infección como diagnóstico de enfermería, está indicado. Bueno, todos están indicados, ¿verdad? Pero pues es más que justificado por la vulnerabilidad a una invasión y multiplicación de organismos patógenos que pueden comprometer la salud. Y pues el factor de riesgo, como le comentaba, pues son los procedimientos invasivos. ¿Y cuáles nuestras intervenciones? Pues observar la presencia de datos de infección como enrojecimiento, calor, drenaje e incremento de la temperatura corporal, valorar el color, la humedad, textura y la turgencia de la piel y usar las estrategias para prevenir las neumonías nosocomiales. ¿Qué resultados esperamos? Pues que permanezcan libres de los síntomas de infección. Otro, riesgo de aspiración. Con el solo hecho de tener una sonda endotraqueal, una sonda orogástrica, es el riesgo que nos vamos a enfrentar, un riesgo de aspiración, que es vulnerable a que penetren en el árbol traqueobronquial las secreciones gastrointestinales, las orofaringeas, sólidos o líquidos que pueden comprometer la salud. Y el factor de riesgo, pues presencia de la sonda oral y traqueal. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Las intervenciones, algunas de muchas de ellas, ¿verdad? Auscultar los ruidos respiratorios, vigilar el patrón respiratorio, aspirar las secreciones bucofaringeas, disponer de un aspirador siempre, auscultar los ruidos intestinales y tomar nota de inicio de distensión abdominal o aumento de la rigidez del abdomen. ¿Qué vamos a encontrar como resultados finales? Pues mantener una vía aérea permeable y los sonidos pulmonares claros. Bien, nosotros de personal de enfermería estamos, como les comenté ya para concluir, ¿verdad? Que vamos a tener listo para apoyar al médico o al anestesiólogo o al neonatólogo que va a intubar o a reintubar a este paciente. ¿Sí? Bien, vamos a tener hojas de laboratorio, hojas de laringoscopio, el mango de laringoscopio, ¿sí? Y también el tubo endotraqueal. La hoja de laringoscopio va a ser el tamaño de acuerdo para un recién nacido a término, la número 1. Y para el prematuro, la número 0. Y para los extremadamente prematuros, la doble 0. Y la elección del tamaño del tubo endotraqueal adecuado se basa en el peso. Si mi paciente pesa menos de 1000 gramos y tiene una edad gestacional menos de 28 semanas, el tamaño del tubo, el diámetro interno, va a ser de 2.5. Si pesa entre 1000 y 2000 gramos y tiene una edad gestacional de 28 a 34 semanas, el tamaño del tubo que vamos a tener preparado va a ser el 3. Si tiene un peso de entre 2000 y 3000 gramos, o sea, 2 y 3 kilos, y una edad gestacional de 34 y 38 semanas, el tamaño del tubo que vamos a tener listo es el 3.5. Nuestros pacientes más de 3 kilogramos o más de 3000 gramos y una edad gestacional de más de 38 semanas,
El tamaño del tubo del diámetro va a ser de 3.5 a 4. Y aquí lo importante o lo ideal es que el procedimiento de intubación se complete en 30 segundos. Y con esto concluyo. Aquí dice Belén Rivera, dice, escuché o fue mi imaginación que la aspiración es cada 3 horas. No, Belén, la aspiración no es cada 3 horas. Son los cambios posturales que se deben de hacer cada 3 horas, aunque estén bajo ventilación mecánica. Comentamos que la aspiración, pues se debe de hacer mediante una evaluación exhaustiva, ¿verdad? Bajo campos pulmonares y de respiradores. Entonces, de los parámetros del ventilador, sobre todo sobre la clínica de nuestro paciente. Si es por necesidad, jamás debe hacer exactamente, ¿sabes? Exactamente. No comenté que en muchas ocasiones se nos olvida y lo hacemos por turno, le queremos poner un horario, pero no dice ningún libro, no dice ninguna evidencia.